Las fuentes del derecho administrativo. Por fuente debemos entender el fenómeno o el objeto que genera o produce algo. Aquello de donde se origina una cosa. A la fuente del derecho la identificamos como aquella que produce o genera el derecho, y que de acuerdo con sus características puede ser formal, real o histórica. Las fuentes históricas son aquellos documentos que informan acerca de la formación del derecho, como los papiros, por ejemplo. Las fuentes materiales o reales son las circunstancias sociales, políticas y económicas que en un momento dado influyen para determinar el contenido de la normatividad. Y las fuentes formales son los procesos de creación del derecho, y que por la naturaleza del derecho administrativo son las que mayor importancia revelan. Si se quieren saber más de las fuentes del derecho en general, hay otro video donde se explican las diferencias. Para el derecho administrativo se considera dentro de las fuentes formales la Constitución, la ley, el reglamento, los decretos y las circulares, aunque no del todo. La Constitución es la fuente formal y directa del derecho administrativo, ya que en base a la Constitución es como se organiza la administración pública y se establece el contenido y los límites de su funcionamiento. La ley, o las leyes más bien, son consideradas como ordenamientos jurídicos que regulan las conductas de las personas, de manera general, abstracta y obligatoria. En la materia administrativa existen distintos tipos de leyes, como las ordinarias orgánicas, cuya principal función es estructurar los diferentes órganos de la administración, por ejemplo, la Ley Orgánica de la Defensoría de Oficio en Sonora, o por otro lado, las leyes reglamentarias, las cuales precisan y sancionan uno o varios preceptos de la Constitución, con el fin de enlazar los conceptos y constituir los medios necesarios para su aplicación, por ejemplo, la Ley General de la Educación. El reglamento es una norma o conjunto de normas jurídicas de carácter abstracto e impersonal que expide el Poder Ejecutivo en su uso de una facultad propia y que tiene por objeto facilitar la exacta observancia de las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Por ejemplo, el Reglamento Interno de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, el cual es un reglamento expedido por el Ejecutivo con el objeto de facilitar la exacta observancia de la ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la cual fue expedida por el Poder Legislativo. Es importante conocer que una ley reglamentaria no es lo mismo que un reglamento. Para comprender esto, mejor haremos un pequeño estudio de las diferencias y las relaciones. Primeramente, veremos en cuanto a su origen. La ley es producto del Poder Legislativo. El reglamento, por su parte, es producto del Poder Ejecutivo. En cuanto a su existencia, la ley reglamentaria existe y tiene plena validez sin necesidad de reglamento. Por otro lado, el reglamento requiere de la ley, salvo excepciones expresas, como el de los reglamentos autónomos, por ejemplo, el bando de policía y buen gobierno municipal. En cuanto a su contenido, la ley tiene una materia reservada, la cual solo ella puede regular. El reglamento no puede ir más allá de lo que la ley establece. Y respecto a su vigencia, la ley es obligatoria mientras que ésta no se derogue ni se abrogue, y el reglamento no puede existir al desaparecer la ley. Volviendo a las fuentes formales, las circulares no pueden considerarse como tal, pues solo infieren simples explicaciones dirigidas a los funcionarios, principios técnicos o prácticos que aseguren el buen funcionamiento de la organización administrativa interna. Por otro lado, tenemos a la jurisprudencia, que no es nada más y nada menos que la interpretación de la ley, aunque los teóricos tienen amplias discusiones para considerarla como fuente directa o indirecta. Se sostiene que no debe de considerarse como fuente porque la función judicial de donde proviene no tiene la finalidad de crear derecho, sino aplicarlo en los casos en que haya controversia.